Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Isbeth Díaz, locutora de RDM Radio, la radio de altura. Y el día de hoy, en nuestra sección Charlando con mi candidato, estamos con Guadalupe Ordaz, candidato a la presidencia por Morena en Mineral del Monte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, están en su casa y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, esta vez va a ser una charla. Vamos a tratar de conocer a Guadalupe Ordaz un poquito más como ser humano. Vamos a dar inicio a esta charla y me gustaría que me dijera dónde nació y qué edad tiene. Nací aquí en Real del Monte, barrio de Jerusalén, número 36, el 26 de julio de 1956. Ok, muy bien. ¿Cuál es el estado civil de Lupe Ordaz? Casado. Casado. ¿Cuántos hijos tiene? 5, 3 varones y 2 mujeres. Muy bien. ¿A qué se dedican sus hijos, señor Guadalupe? Pues todos estudiaron. Mi hijo el mayor, Lupe, es ingeniero en sistemas. Luego sigue Xóchitl, estudió turismo, pero es ama de casa. Luego sigue Jesús Patricio, él tiene un doctorado en robótica. Luego sigue Sandra, que es odontóloga, y luego Mario, que también es ingeniero. Ok, señor Guadalupe. ¿Usted ha vivido toda su vida aquí en Real del Monte? Sí, desde ahora sí que desde que me dio a luz mi madre no he salido de Mineral del Monte, ni siquiera a otro lado a laborar. Aquí he estado toda mi existencia. ¿Nos podría contar un poco de cómo fue su niñez aquí en el municipio? Bueno, pues es una niñez, considero que bonita, con sus experiencias tristes, con sus experiencias de controversia con mis mismos hermanos, dado que éramos 12, yo soy el número 7 de 6 hermanas y 6 hermanos. Mi padre minero, mi madre ama de casa, campesina, ella es del municipio de Atotonilco. Pero algún hecho, algo interesante acerca de su niñez, algo que lo haya marcado. Bueno, cuando yo iba a la escuela, recuerdo apenas tendría 6 años y padecí la mordedura de un perro. Cuando venía saliendo de la primaria, pasaba por una tortillería y él me mordió de un brazo y me tiró. Cuando yo reaccioné estaba en el quirófano de la clínica ya de los mineros. Recuerdo que me despertaron el llanto de mi madre y de mis hermanas y me preguntaban que si también me había mordido la cabeza. Yo no recordaba, pero les decía que sí, dado que tenía una mordedura en un brazo y abierta la cabeza. Y la abierta que tenía yo en la cabeza era de que me había caído y me pegué sobre la banqueta. Me dejó mucha señal en mi vida de niño porque este perro dio positivo de rabia. Mi padre lo llevó a centro de salud, tuvo mucho coraje y controversia con los dueños del perro. Lo que más miedo me daba eran las inyecciones. Eran una jeringa con una aguja muy grandota y fueron 14 que me pusieron en el ombligo. Y yo sufrí mucho de niño, se quedó muy marcado en mi existencia, al grado de que ya no quería ni ir a la escuela. En serio, o sea, ya de plano, Sí. sí fue algo así como que lo marcó mucho. Sí, me generó mucho trauma esa experiencia. Y hablando precisamente de lo que es la escuela, ¿dónde estudió?
En la escuela se llamaba en ese entonces República Argentina, que hoy es la Real del Monte y Pachuca. Ahí hice una primaria de 8 años porque reprobé 2. Muy travieso, muy distraído, dado a la vida que llevábamos en familia. Yo tenía que, ya en tercer año de la primaria, tenía yo que, antes de salir a la escuela, acarrear 2 botes de agua. Se me quedó igual muy marcado las 9 campanadas ahí por el hospital de los mineros, porque a las 9 cerraban la reja. Y si yo llegaba tarde a la escuela, era motivo de que me pusieran en la fila de los burros, así se llamaba. La buena, la regular y la fila de los burros. Y no me gustaba que me hicieran ese tipo de señalamientos, más sin embargo, así pasó mi primaria, terminé mi tercer año y ya después pasé a cuarto. Recuerdo también mucho que la directora de esta escuela era hermana de mi abuelito. Y a veces todos los niños me hacían mucho bullying porque la tía Chabelita, que así se llamaba, pues me consentía mucho. Y a ellos no les gustaba que fuera yo el consentido de la directora. Obviamente, como todos los niños, ¿no? Sí. Como, ¿por qué es usted el consentido? Bien, en estos últimos 10 años, ¿ha vivido usted aquí en el municipio, en Mineral del Monte? Sí. Aquí he desarrollado mi oficio, que es la zapatería. Me gusta mucho. Yo sé desde comprar un cuero crudo hasta ir a vender un par de botas o de botines. ¿Se dedica a la zapatería? Sí. Entonces, podemos decir que Lupe Ordaz, hasta el día de hoy, en lo que se ocupa es la zapatería, por ejemplo. Sí, todavía sigo ejerciendo en mis ratos libres porque para mí es terapia hacer un par de botines. O sea, usted los hace por completo. Sí. Muy bien, muy interesante esa parte. Y bueno, platíquenos qué ha padecido Lupe Ordaz dentro del municipio. Bueno, aquí he padecido, y directamente lo digo por los gobiernos que han estado, mucho golpeteo, porque yo me he dedicado a ayudar a la gente, a organizar a la gente. Del 2002 a la fecha he constituido 2 colonias. Un asentamiento de 126 acciones y otra aquí en esta colonia Miguel Ángel Granados Chapa, donde hay 85 familias. He padecido la indiferencia, el desprecio de las autoridades, el engaño y sobre todo la falta de atención. A mí me acusaron de haber invadido me acusaron por un delito que no hice, despojo agravado a la Compañía Real del Monte, y yo estuve 90 días en la cárcel. El presidente que acaba de terminar sus funciones lo busqué siempre, porque de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en uno de sus apartados dice que el gobierno es el que tiene el derecho de proveer de la vivienda a la gente que lo necesita. Y en este sentido, pues un solarcito de 90 metros es lo que la gente pedía para hacer su casa. Organizados a través de la unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, se logró, pero presidente nunca nos escuchó, a pesar de que aquí vive familia de él en esta colonia. Y yo sufrí la traición, el engaño y sobre todo el sufrimiento que pasaron mis hijos, mi esposa y yo. Estuve 90 días en la cárcel. Eso es lo más grave que yo pudiera
acusarle a los gobiernos que han estado aquí en Mineral del Monte. Ok, señor Lupe. Y bueno, como un ciudadano normal aquí en Mineral del Monte, ¿qué es lo que usted ha obtenido? Como, bueno, pues, la experiencia más agradable de mi vida en mi juventud, la música. El haber sido parte de un grupo musical, el haber estudiado piano por nota, pues la experiencia de haber conocido a una mujer tan hermosa que es la madre de mis hijos y lo que he recibido de este municipio. Qué bonitas palabras. Sí. Bien, ¿cuáles son los ideales de vida de Lupe Ordaz? ¿Y qué nos podría decir de eso? Bueno, fundamentalmente yo tengo como ideal seguir ayudando a los jóvenes que caen en las adicciones. Uh-huh. Es un ideal, es algo que me motiva mucho. Seguir la doctrina, porque yo soy creyente, seguir la doctrina de Jesucristo, y solo a través de él es como se puede rescatar a un joven. Yo fui rescatado en 1979, yo tomaba mucho y ya no hallaba el camino y fui rescatado por grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos, y aquí estoy, a la fecha no he vuelto a beber. Excelente. Dígame, ¿cuáles son los valores con los que se rige? La justicia, la verdad, el amor y la sabiduría. Muy bien. Y señor Guadalupe, dentro de todo esto, ¿cómo es que usted decide ser candidato? ¿Qué lo incita a esta parte de postularse a la presidencia de Mineral del Monte? A mí me simpatiza mucho caminar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es mi padrino políticamente desde 1987. En una visita que hizo aquí al monumento de la primera huelga de América, ahí fue cuando yo conocí, me impactó mucho su carisma, sobre todo la verdad con la que él se dirigía al pueblo. Y lo acompañé, las 3 candidaturas. Desafortunadamente fue un fraude el que él no haya sido nuestro presidente en 1988. Posteriormente he caminado en dijera yo, en esta ideología de izquierda con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Conozco muy bien también al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, figuras de aquí del estado, con el profesor Isidro Pedraza, el profesor Álvaro López Ríos, que es dirigente a nivel nacional de la Junta, el profesor Guadarrama, que han sido amigos míos y de quienes he recibido muchas lecciones positivas. Pues bien, estamos casi llegando a la recta final de esta charla con Lupe Ordaz, y antes de esto me gustaría preguntarle, ¿qué opina de los medios de comunicación? Bueno, la opinión que tengo de los medios de comunicación es con mucha admiración, y algo tan importante a hoy en la vida política de todo el mundo y principalmente de aquí de nuestro municipio. Tenemos la experiencia de haber recibido aquí en Hidalgo al que hoy está contendiendo por la presidencia de la República de Bolivia, y él nos comentaba que la estrategia que está haciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador es muy perfecta, porque gracias a los medios de comunicación aquí en México no se ha dado un golpe de estado como lo han venido queriendo organizar. Como en Bolivia sí se hizo, fue por falta de la estrategia de estar desmintiendo todos los días con medios tan profesionales como lo son ustedes. Y esa es la gran diferencia que va a existir hoy en esta contienda electoral,
donde existimos 13 candidatos, para que la gente pueda ver el lado humano, la propuesta y sobre todo que sepa con exactitud a dónde va a llevar su vida. Es muy importante los medios de comunicación. Yo los admiro mucho. Ok, muchas gracias. Bien, ¿qué le gustaría a usted expresar o qué le gustaría pedir a los radioescuchas o a quienes está viendo ahorita esta entrevista para que lo ayuden a sumar? Algo muy sencillo. El pueblo unido jamás será vencido. Tenemos que llenar las urnas de votos. Tenemos que contrarrestar el abstencionismo, la inconformidad. Tenemos que ver quién es el mejor candidato, no solo en propuestas, sino como su servidor, que honro mi palabra en cada casa donde yo asisto, recibo muchos reclamos y estoy consciente de que los proyectos que quieren los realmontenses, sobre todo número uno, la atención, la dignidad de la gente. Porque gracias al elector es como se van formando los gobiernos. Ok, pues estamos ya en la última pregunta de manera personal y quisiera que nos dijera con algunas palabras breves quién es Lupe Ordaz. Un soñador, una persona que ambiciona que la gente sea bien atendida. Ok, pues esta es una charla, como bien lo comentamos anteriormente, en donde íbamos a conocer una parte del candidato como persona, pero sí le vamos a dar la oportunidad de platicarnos cuáles son sus propuestas. Esto lo vamos a hacer de una manera distinta, va a ser cronometrado en 1 minuto, por lo cual aquí ya tengo lo que es el cronómetro. Señor Guadalupe, ¿está preparado? Porque vamos a poner el cronómetro. Y en el momento que yo le diga, inicia su minuto, ¿sale? Ahora. Transparencia, rendición de cuentas, consulta ciudadana, 500 acciones de vivienda, la construcción del teleférico, el tren que circule Pachuca, Mineral La Reforma, Mineral del Monte, más y mejores apoyos al adulto, a los jóvenes emprendedores, a discapacitados y la creación de 400 proyectos a microempresarios de 25,000 pesos cada uno en tandas para su devolución. Pues bien, lo hizo en tiempo récord. Le agradecemos, señor Guadalupe, el que nos haya brindado este espacio. Y los invito a que sigan RDM Radio, a que nos vean por Facebook y estén al pendiente de los siguientes candidatos en esta sección Charlando con mi candidato. Para RDM Radio, la radio de altura, Isbeth Díaz.